El sufrimiento no tiene sentido. No vivas con el maltratador. El sufrimiento es fundamental para la visión del mundo y de ti mismo que ofrece el programa. Por eso Buda, en nuestra memoria, se refería así a la experiencia humana. La vida es sufrimiento. Es una profunda toma de conciencia, pues resulta fundamental darse cuenta de que la vivencia de la separación, samsara, es la elección del sufrimiento. Gracias a tu entrenamiento diario, cada vez te resultará más fácil sorprender al programa en tu mente. En cualquier momento, a la mínima de cambio, el mismo pensamiento que dirige tus acciones corporales en cada momento, ese que recuerda y que pone aparentemente cierto orden en tus operaciones, ese que se ha erigido como tu director psicoemocional, se convertirá en un maltratador que hace todo por tu bien. Comenzará a juzgarte de miles de modos distintos, como si tus elecciones rara vez fueran acertadas. Te mantendrá en tensión y a la búsqueda de algo, como si tuvieras que tener algo que no tienes, saber algo que no sabes, como si fueras algo malo e incorrecto. La voz del maltratador ha sido tan repetitiva y constante que creíste que esa era la única manera de mejorar. Para este sistema de pensamiento, el sufrimiento es el catalizador de tu mejora y, por tanto, tu sufrimiento es absolutamente necesario para evolucionar. Es fundamental profundizar en el discernimiento de la locura, pues el maltratador mental está muy enraizado en lo profundo de la programación mental de este mundo. Subtítulo del valor al sufrimiento. Para empezar, oirás decir una y otra vez, la vida es lucha, no te rindas, sigue luchando, que aunque a veces pierdas y a veces ganes, lo importante es participar en el juego de la lucha. Nunca te rindas o dejarás de ser un luchador. Por supuesto, la lucha es sufrimiento y tensión, algo que solo tiene sentido en un estado mental de miedo, ataque y defensa. El antiguo aprendizaje te dice a gritos, sufre. Si no funciona, es que no te has esforzado suficiente, no has sufrido aún todo lo posible. Si no es con esfuerzo y sufrimiento, si no es con tu sacrificio, nada tiene valor. Nada de valor puede conseguirse sin tu dolor, pues resulta que es el mismo sacrificio en sí lo que tiene valor. ¿No está aún claro que el verdadero objetivo, el sentido, parece ser el sufrimiento en sí? ¿Cómo iba a ser de otra manera en un mundo basado en la culpa? El castigo es su objetivo, por tanto el sufrimiento tiene todo el sentido del mundo. Aún, en un instante de paz y cordura pensaste, ¿cómo va a tener valor en sí mismo el sufrimiento si todo lo que yo deseo es ser feliz? Sin embargo, toda la programación mental del mundo te dice a coro, el sufrimiento tiene un gran valor, incluso para que sea feliz. Este mundo parece ser un extraño lugar de donde se viene a disfrutar del sufrimiento. Sentirás que verdaderamente tiene valor subir una montaña o recorrer un largo y pedregoso camino en la medida que sientas la piel cortada, los callos en los pies y el dolor en tus piernas. Es sacrificio y tiene un gran valor. Para el programa es algo así como abandonarte a sufrir, aceptar el sufrimiento como tu naturaleza, como lo que quiere Dios o la vida para ti, y por tanto se supone que de algún modo te enaltece, pues se trata de que aceptes que tu casa es la cruz. Sacrifícate. Es sagrado que sufras. Para el programa no hay santo si no hay mártir, y no hay nada más espiritual que entregarte al sufrimiento. Recuerda que la proyección de este mundo se basa en la culpa, y toda culpa pide castigo. Si tú eres algo erróneo, si el mal está en ti, tu expresión ha de ser el sufrimiento. Este es el motivo por el cual el programa de sacrificio está tan profundamente enraizado. Se te pide que sufras por tu bien, por tu honor, por Dios, que sufras por el otro, que sufras para iluminarte y ascender a los cielos, que expreses tu amor sufriendo.
Para el programa, el amor es sufrimiento. La idea de sufrir por el otro ya es absurda en sí misma. Uno decide sufrir y entonces dice, lo hago por ti. Y resulta que, por tanto, ya es culpa del otro. El heroísmo de sufrir por el otro es otra forma de hacerte creer la idea central del programa, que el amor es sufrimiento. Sacrificarte implica dar lo que no quieres dar, pues te induce en la extraña locura de creerte que sufrir es dar. Además, es inevitable esperar a cambio alguna compensación. Y no puede ser de otra manera, pues si lo que intentas dar es tu propio sufrimiento, no puede funcionar. Es imposible que des lo que en realidad separa. Con sufrimiento no puedes dar. No puedes compartir nada realmente. No puedes amar. Con el sufrimiento solo puedes negociar con quien cree en la misma locura que tú. Por tanto, antes o después te habrás encontrado explicando a alguien todo lo que has sufrido por él. Dirás, verás, yo renuncié a esto y a lo otro por ti. Pasé noches sin dormir, sufrí mucho por ti, porque te amo. Finalmente, este discurso siempre acaba igual. Ahora hazlo tú por mí. En otras palabras, sufre por mí. Y así se comparte este amor por todo el mundo que ves. El programa te exhorta, sufre. Si sufres, vales más. No solo serás más santo, sino también más fuerte, pues todo el mundo sabe que el sufrimiento te hace fuerte. Además, te hace conocer la naturaleza de la realidad. Por tanto, a más sufrimiento, más sabiduría. Y si ves a alguien que ha sufrido mucho, dirás, vaya, he aquí un sabio. Porque además, sufrir es aprender. Sufrir es aprender lo culpable que eres. He aquí la base del antiguo aprendizaje. Es el sufrimiento que te enseña, te dice el programa. El sufrimiento es tu maestro. Dado que solo puedes aprender del error, sigue en el error, sigue sufriendo, que es lo que te enseñará. ¿Te has dado cuenta de tu creencia de que es el sufrimiento lo que te hace aprender? ¿Lo que te hace ser más fuerte? ¿Lo que te hace evolucionar incluso espiritualmente? Es una locura absoluta. ¿Cómo iba el amor a pedirte esto? ¿Crees que ese es el camino del amor? ¿Sufrir? ¿Esta es la forma en que la inteligencia ha dispuesto tu regreso a casa? Sin duda se hace necesario replantear el tema. Debemos entender qué está pasando aquí, pues el truco de hacerte creer que el amor es sufrimiento ha ido demasiado lejos. Si estás leyendo este libro, significa que en lo profundo de tu voluntad ya has decidido decir adiós al sufrimiento para despertar al amor. Dado que esta enseñanza es no dualista, también llamada vía directa, al igual que en este libro, las prácticas que enseño en los cursos y los talleres consisten en enfocarte directamente en la paz interna, pase lo que pase, y más allá de cualquier pensamiento que intente impedírtelo. Se trata de ir descubriendo y esclareciendo el acceso directo a la unidad en el centro de uno mismo. Sin embargo, aunque algunas veces hay alguien entre los asistentes a mis talleres que me dice, pero entonces, ¿qué pasa con todo el sufrimiento que he invertido durante todos los años de mi vida? Es cierto, es absolutamente normal que el sufrimiento se considere una inversión. Le contesto, ¿y qué clase de rentabilidad esperas recibir de un banco en donde inviertes sufrimiento? Se suele creer que hay algún tipo de compensación verdadera por el sufrimiento. De ahí los privilegios de toda víctima reivindicada. Es como si hubiera ahí en alguna parte de tu mente un extraño Dios que va contabilizando tu sufrimiento con su particular sufriómetro, para que cuando llegues a alguna cantidad específica de dolor acumulado, cuando por fin después de vivir todas las miserias y los horrores del mundo que te mereces, cuando hayas pagado con todo tu dolor la tremenda culpa por ser tan malo, entonces, y solo entonces, se te permitirá entrar en el cielo. Vaya broma.
No quiero imaginarme qué clase de cielo sería ese. La idea de vivirse en una constante negociación con Dios consiste precisamente en atribuir al ser o a Dios las propiedades de la polaridad y los juicios que nosotros mismos necesitamos para experimentar el yo especial. El castigo divino toma la forma de una expiación mal entendida en la tradición occidental, en la cual parece que has de pagar con dolor tu culpa, de modo que el efecto, el sufrimiento, hace real la causa, la culpa. En Oriente la misma idea toma la forma de un karma mal entendido por el cual has de pagar una deuda y estás condenado por tu pasado, ya sea de esta o de otras vidas. La creencia de que mantienes una deuda con Dios por la que has de pagar para ser aceptado de nuevo es solo la consecuencia del total olvido de Dios. Si buscas la aceptación de Dios, es que lo has olvidado. La profunda creencia en el pecado, la creencia en el mal y la culpa inconsciente, tu identificación con el mal, es lo que hace que el pensador se convierta una y otra vez en un maltratador. Pues el pensador no puede dejar de ser una expresión del programa que tú en lo profundo aceptas como director. En mitad del maltrato mental no puedes resolver nada desde la soledad. Deja de darle vueltas. No vivas con el maltratador. Déjate en paz de una vez. Necesitas paz. Necesitas darte a otro maestro. Necesitas reunirte con tu corazón radiante, con tu maestro del amor, en total silencio, para que de verdad se haga la luz en tu conciencia, para que el espacio se haga consciente entre los pensamientos y entonces comiences a recordar la verdad en tu mente y corazón unidos. Párate en cuanto puedas y atiende toda esa herida imaginaria. Llévala hasta la verdad. Necesitas volver a darte el espacio y sentir la luz de tu corazón radiante. Una vez que el programa y toda la percepción manipulan tu sentir, resulta casi inevitable que creas en las importantes ventajas del sufrimiento. Puede que creyeras en todas esas galimatías, tal vez solo en parte o solo a veces, pero al fin y al cabo no te dabas cuenta de la verdadera cuestión. Has estado dando valor al sufrimiento. Solo puedes sufrir en tu experiencia si tú mismo le das valor al sufrimiento. Sufro porque quiero. Subtítulo. Todos los que paseamos por este mundo hemos dado valor de un modo u otro al sufrimiento. El verdadero motivo del sufrimiento es, de nuevo, la falsa voluntad de estar separado. Por tanto, sufro porque quiero. Sufres solo porque quieres. Tu libertad es mucho más grande que tu creencia en el sufrimiento. En tu estado natural, como mente libre y unida, resultaría totalmente imposible sufrir. El sufrimiento no es natural, no es del amor, porque el sufrimiento no es del ser, no es de Dios, no es real. El sufrimiento no es de Dios. Esta es la más profunda manera de entender nuestro enfoque. El sufrimiento no tiene sentido. No tiene sentido porque no tiene significado. No pertenece a tu ser y por tanto no es en realidad en absoluto. Puede que aún creas que si sientes algo, si interpretas tu sentir de un modo concreto, eso es real tal como lo interpretas. Por tanto, crees que el sufrimiento es real solo por tu manera de sentir, por tu manera de crear experiencia. Pero lo real no es real solo porque tú lo decidas. Gracias a Dios. Lo real es lo real. Creas lo que creas, pienses lo que pienses, percibas lo que percibas y sueñes lo que sueñes. Lo real es lo real, la verdad es la verdad y el amor es el amor. El amor jamás te pediría que sufrieras ni lo más mínimo, pues de otro modo el amor no sería amor. El sufrimiento no tiene sustancia, no tiene esencia, pues es precisamente el resultado de experimentar la idea inventada del vacío de la esencia, el vacío de la vida, la oposición al amor y al ser, el no amor. El sufrimiento es la experiencia que proviene de la creencia en la muerte,
la negación de tu naturaleza eterna. Es tan solo un diseño más de la mente programada, pues sin sufrimiento no podrías vivirte separado. No podrías tener un yo especial sin los desafíos sufrientes, sin los logros, sin el sacrificio, sin el salvador de las víctimas, sin ser tú mismo tanto la víctima como el verdugo. Para toda esta polaridad era necesario el diseño del sufrimiento, pues si no experimentaras sufrimiento alguno, no tendrías experiencia alguna de la separación. El sufrimiento es el sinsentido, el vacío de conocimiento, la ausencia del amor, la oscuridad, la experiencia misma de la inconsciencia. El sufrimiento no tiene sentido. El sufrimiento como pilar de la realidad, subtítulo. Para el programa, el pilar de la realidad es el sufrimiento. Mediante el sufrimiento justifica la realidad de la culpa y el ataque, la justificación del castigo, la majestad del miedo y la lógica búsqueda constante de huida y evasión ante tan aterradora realidad, la importancia suprema de la seguridad defensiva, la idolatría a los héroes vengadores protagonistas de toda película, la memorable relevancia de las víctimas y la adoración al sagrado sacrificio. El sufrimiento es el argumento de la separación. Cuando aparece la posibilidad de considerar la percepción como un sueño de la mente, siempre hay quien dice, pero si te diera ahora mismo un golpe con un bate de béisbol, ¿te parecería falso lo que sientes? Para una mente que elige el marco interpretativo de lo separado, el dolor siempre es indicativo infalible de realidad. De hecho, para comprobar si se está en un sueño, se suele decir que hay que pellizcarse. Se supone que si sientes dolor es real, pero no lo hagas, no tiene sentido. También sufres en sueño, evidentemente. Tan solo se está dando por hecho que el sentimiento de dolor es lo más real de este mundo, puesto que el argumento fundamental del engaño, de la percepción, radica en este punto precisamente. Para vivirte separado es fundamental que creas que la percepción te dice la realidad. Cuestionarlo es muy peligroso para el argumento mismo del sufrimiento. Pellízcate, si te duele, estás soñando. En algunas reuniones, cuando hablo de acceder a la experiencia de la paz profunda como paso ineludible para entender el perdón, a menudo hay quien rápidamente levanta la mano y me dice, un momento, ¿cómo pretendes que esté en paz si, por ejemplo, alguien coge a tu hijo, lo mata, lo parte en trozos y lo pone en una bolsa de plástico en la puerta de tu casa? Y yo contesto, ¿pero por qué eliges imaginar eso? ¿No te das cuenta de que en este mismo instante te estás intentando demostrar que es imposible estar en paz porque el dolor es más real y poderoso que la paz? ¿Simplemente quieres reivindicar tu incapacidad para ser feliz? El sufrimiento no sirve para nada, subtítulo. Podrías ver tu camino entero por el mundo de la separación como un proceso por el cual poco a poco dejas de creer en el sufrimiento, es decir, dejas de darle valor, pues tu verdadero deseo después de todo es vivir sin sufrimiento. Tu deseo es ser natural, ser feliz, ser el goce del ser. Ese ha sido tu verdadero motivador espiritual. Tu poder es la mente, eres voluntad, aquí, ahora, eternamente. La consecuencia inevitable de dejar de darle valor al sufrimiento es dejar de experimentarlo. Si estás leyendo este libro atentamente, y te aseguro que hace falta atención para entender este libro, es porque de algún modo dentro de ti has elegido ya abandonar la idea del sufrimiento. No puede ser de otra manera. Para mí la espiritualidad es una decisión firme y profunda de ser feliz, y no de ser feliz como el programa dice que debe serlo, sino de ser real y esencialmente alegría en expansión. Espiritualidad es una decisión firme y profunda de ser feliz. El sufrimiento tuvo propósito y sentido mientras tú deseabas experimentar la separación. Ahora has de mirarlo de otra manera. El sufrimiento no tiene propósito alguno ya para ti. Tú tienes un propósito y el sufrimiento lo niega. Cuando digo que el sufrimiento no tiene sentido, quiero decir
que no tiene propósito, que no sirve para nada en absoluto, que no te lleva a ninguna parte, es totalmente inútil siempre. En esto el amor es radical. El sufrimiento no tiene sentido a cualquier nivel, de cualquier manera que lo mires. No puedes tomarte en serio tu decisión de abandonar el sufrimiento y por otro lado, con algunas personas, en algunos escenarios, a veces o según la circunstancia, hacer verdad en tu corazón que el sufrimiento sirve para algo. ¿Significa esto que está mal que sufra o que yo no debería sufrir o que ya no sufriré tras terminar de leer las palabras de este libro? No, mientras creas en el sufrimiento, experimentarás el sufrimiento. Esto significa que puedes elegir ahora mismo dejar de darle valor al sufrimiento. No tiene valor alguno, no tiene sentido, no sirve para nada. Puedes practicar y experimentar ahora mismo cómo dejas ir el sufrimiento. Recuerda, al cambiar tu voluntad y tu creencia, cambia tu experiencia, porque tú eres la voluntad. El valor que le das al sufrimiento no es otra cosa que el indicativo de tu creencia en la culpa. No hay ningún otro motivo para que una mente se lleve a sí misma a una experiencia de sufrimiento. Has de creer que hay algo malo dentro de ella y que el sufrimiento lo sanará. Bajo tu pensador maltratador, una y otra vez se trasluce este extraño galimatías, un sádico Dios inventado por ti que pide tu dolor para que limpies tu pecado y así permitirte estar con él. Podrías incluso pensar, ¿quién querría estar con ese Dios? Prefiero quedarme aquí, aunque sufra. Darle sentido al sufrimiento incluye un Dios de locura que te juzga y que convierte el castigo en tu sanación, como si fuera posible que el amor juzgara o castigara. No, gracias a Dios, el sufrimiento no sirve para nada y por tanto no hay ningún motivo por el que debas sufrir más allá de tu creencia en la culpa. La culpa pide castigo y ese es el principio de todo sufrimiento. El sufrimiento no tiene sentido porque no tiene propósito. Subtítulo: La confusión de dar sentido al sufrimiento. Sin embargo, aunque bajo esta nueva luz resulte evidente que el amor no puede dar sentido al sufrimiento, todo el pasado programado en tu subconsciente te hace creer una y otra vez que el sufrimiento te sirvió. ¿Crees que te sirvió para hacerte fuerte, para madurar? ¿Crees que te hizo crecer, evolucionar? ¿Crees que te llevó al camino de la espiritualidad? ¿Crees que fue la manera de darte cuenta de la verdad, que te acercó al amor o a Dios? ¿Recuerdas a los mártires de la iglesia? La idea del sacrificio como un pago de dolor a la divinidad se ha repetido de mil maneras en las historias de las historias separadas. La misma crucifixión refleja como el máximo exponente occidental de la espiritualidad. Jesús, el símbolo del Maestro, debía de experimentar el dolor máximo para llegar a Dios. ¿Has oído a menudo: Él sufrió por ti para salvarte? Él limpió tu pecado con sus heridas. Solo te ha producido más culpa. Y por si fuera poco, no había forma posible de entenderlo, pues aunque se suponía que su sufrimiento te había salvado, tú seguías sufriendo. No obstante, tenías que observar el modelo de espiritualidad que se te daba. El mensaje final parecía ser de nuevo: acéptalo, has de sufrir para llegar a Dios. Por si fuera poco, habrás oído también un montón de historias de maestros espirituales que tuvieron que tocar fondo para despertar verdaderamente. Algunos tuvieron que llegar a una ruina, otros tuvieron que pasar por una enfermedad que parecía crónica y algunos más que accedió a su iluminación a través de una depresión. Al fin y al cabo, esas son cosas que suceden a todo el mundo. Pero en las historias de estos maestros, tal como se cuentan, estos sucesos de máximo sufrimiento y ruptura parecen ser desencadenantes, catalizadores, verdaderas causas de su despertar. ¿Cómo no ver propósito en el sufrimiento?
todo ello está encuadrado en el mismo marco de interpretación dominante en el mundo, por el cual, para casi todos, el sufrimiento tiene sentido y sirve para algo. Y es que la base de tal confusión radica precisamente en darle sentido al sufrimiento. Así de profunda es la cuestión.